adelante. Somos la voz de la gente. Los sábados de 6 a 10, un programa especial y como siempre con todas las opiniones, la información sin recortes y la participación de la gente. Conduce Laura Ayoroa. Somos la voz de la gente. Seguimos. Adelante. Estamos aquí en la mañana de Radio Felicidad, nuestra comunicación ahora con el doctor Gustavo Salle. Buen día, ¿qué tal? Día, Laura, gusto estar en contacto con usted y con la audiencia de Radio Felicidad. Hoy nos proponemos abordar el tema de las candidaturas dentro del fraude amplio. Evidentemente se aproxima un periodo importante para los políticos, que es el de las candidaturas y las elecciones. Y adviertan que digo que es un periodo importante para los políticos. Ahí se define quién llega al gobierno y entonces quién puede robar más y mejor. No para la población. La población no tiene en este proceso electoral mayor alternativa. Su participación es meramente ir y depositar el voto. Los grandes lineamientos de la política del gobierno la definen las grandes corporaciones, los banqueros que pagan las campañas electorales, que hacen lobby y pagan las campañas electorales. Yo sé que resulta muy duro, muy crudo decir que se están disputando los políticos la posibilidad de quién roba más y mejor. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? Y si nosotros hemos tenido gobiernos colorados corruptos, hemos tenido gobiernos blancos corruptos, hemos tenido gobiernos militares corruptos y hemos tenido 3 años de los gobiernos del fraude amplio, los más corruptos de la historia del país, los que más saquearon al país, ya es hora de dejarnos de términos edulcorados y de eufemismos y llamar a las cosas por su nombre. Por lo tanto, dentro de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio hay una gran confrontación para poder llegar precisamente a esa situación, ¿verdad?, ocupando la supraestructura estatal y de esa manera enriquecerse a través de coimas, de contratos ruinosos, que son verdaderamente ventas de la patria, como acontece, por ejemplo, con el contrato de ROUPM, un contrato obsceno, bochornoso, que solamente puede explicarse las condiciones leoninas y apátridas en función de una suculenta coima que es presumible, conjeturable, que aconteció. Es un enfrentamiento a muerte, es un enfrentamiento donde todas las estratagemas, los ardid que se puedan urdir para ganar esa carrera hacia el poder, hacia el privilegio, es válida. Hay un individuo que tiene, en ese sentido, yo diría que con naturales talentos que lo hacen precisamente un sujeto artero, ladino, astuto, que es precisamente José Mujica. José Mujica ha llevado adelante una metodología a esta altura muy clara, por la cual primero eleva un nombre sabiendo ya premeditadamente que después lo va a descalificar. Y así hizo con la mayoría de los precandidatos que van a competir con él. Los eleva y después que los eleva y los pone, los visualiza la opinión pública, viene el golpe, viene el mazazo diciendo por qué ese candidato no es el conveniente. A mí no me cabe la menor duda que Mujica va a ser precandidato. Es más, y aunque parezca paradójico que este concepto emerja de la boca del doctor Salle, yo creo que Mujica es el único candidato que le da al fraude amplio, a esta asociación criminal, la posibilidad de perpetuarse en el gobierno para seguir saqueando al país y enriqueciéndose
los gobernantes. Claro, el botín es muy grande y por lo tanto los distintos sectores del fraude amplio pujan por obtener el liderazgo, por obtener la presidencia. Porque hay algo que debemos aclarar. Si bien es cierto que el presidente de la República, en los aspectos estructurales de la política y sobre todo de la política económica, está absolutamente condicionado, está condicionado por los organismos multilaterales de crédito, está condicionado por las agencias calificadoras de riesgo, está condicionado por los bancos privados. De todas maneras, en lo que hace a la gestión doméstica, que representa millones y millones de dólares, tiene cierta autonomía, cierta soberanía, y de ahí emerge el instrumento y la posibilidad de saquear al pueblo. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo de director, por ejemplo, como sucedió a Sendik, resulta que termino prácticamente fundiendo ANCAP. Y termino visualizando, percibiendo cómo determinadas empresas, a través de los sobrecostos, se enriquecieron. Y no pierdan de vista lo siguiente, que de perpetuarse la Asociación para Delinquir Fraude Amplio en el gobierno, seguirá amparada por la maquinaria de impunidad y encubrimiento que representa la Fiscalía General de Gobierno. Porque a través de la Fiscalía General de Gobierno, nosotros tenemos fiscales que son fiscales políticos de gobierno, y los fiscales políticos de gobierno tienen como jefe al presidente de la República, y por lo tanto jamás un fiscal político de gobierno va a investigar el saqueo de la fuerza política en el gobierno con respecto al pueblo uruguayo. Esta es la cruda realidad, que por supuesto ningún miembro del clan político se anima a decir ello. ¿Por qué? Porque están implicados. Porque, por ejemplo, la maquinaria de impunidad, como tantas veces lo hemos dicho, fue creada por todos los partidos políticos. Todos levantaron la mano para la Venia de Díaz y todos levantaron la mano para la ley 19.334, que fue el golpe de Estado técnico por el cual se vació de contenido al Poder Judicial y se le quitó a los jueces la potestad investigativa y se le transfirió la potestad investigativa precisamente a los fiscales políticos de gobierno. Así las cosas, entonces, tenemos que dentro del fraude amplio, aparece primero la figura de Vergara. Un hombre, obviamente, vinculado a Danilo Astori, vinculado al equipo económico del gobierno y fundamentalmente vinculado a todo lo que tiene que ver con la oligarquía banquera del país y la internacional. Un hombre que estuvo íntimamente relacionado con la esclavitud banquera, con entregar a todo el pueblo uruguayo a las fauces de estos especuladores, criminales, estafadores, que son los banqueros. Quien toma un libro de historia de las finanzas internacionales va a advertir que cíclicamente los banqueros estafan a los pueblos. A esa gente nos entregó precisamente el equipo económico en el que estaba Astori, en el que estaba Vergara y naturalmente el presidente de la época de la ley 19.210, que era José Mujica. Nos entrega entonces a la oligarquía banquera, que es fundamentalmente a nivel internacional sionista. Por eso voy a hacer una pequeña digresión para decirle que este viejo rockero que viene a tocar, que tocará muy bien la guitarra, no sé porque no me gusta el rock, que es Roger Waters, desde el punto de vista político vino a decir puro disparate, impresentable lo que vino a decir, porque vino con un discurso antisionista, ¿verdad? Y luego elogió el gobierno de Mujica. El gobierno de Mujica fue el gobierno históricamente más instrumental, sionista, banquero del Uruguay. Fíjense la contradicción adjetivada, absolutamente impresentable, en la que incurre este improvisado que vino a pontificar en favor de un individuo que desde el punto de vista político representa lo peor del sistema capitalista financierizado. Me estoy refiriendo a Mujica y su fraude amplio. Digresión al margen, seguimos con el tema de la candidatura. Vergara entonces vinculado a la esclavitud banquera, vinculado a la peor gestión económica que haya tenido el país. ¿Por qué? Bueno, primero por el nivel de endeudamiento, un brutal endeudamiento. Vergara es como el padre que en su familia
vende el patrimonio, vende la casa, vende el terrenito, vende la casa en la playa, vende el auto, vende la heladera, para mantener un nivel de vida absolutamente ilusorio, falaz. Por supuesto, cuando se termina la venta de todos esos bienes patrimoniales, la familia está absolutamente quebrada, arriba de estar quebrada, está endeudada como nunca. Eso fue Vergara, eso fue Astori, eso fue Ferreri, ¿verdad?, desde el punto de vista económico. Por lo tanto, un individuo que trae el lastre de la ineptitud en el manejo de la economía del país. Por ese motivo no lo apoya nadie, más que un sector del Frente Amplio que no tiene representación parlamentaria, que es Banderas de Liber, cuyo exponente máximo es el tan cuestionado director de aduana, el señor Canón. Bien, pasamos luego a la candidatura que se produce con posterioridad. Lo voy analizando desde el punto de vista cronológico. Y fue la ministra de Industria y Energía actualmente, la ingeniera Carolina Cose. Bueno, Carolina Cose, vinculada y debería estar declarando en el juzgado de crimen organizado por dos temas fundamentalmente. Uno, todo el caos de ANCAP, todo el saqueo de ANCAP, todos los sobrecostos que se pagaron en ANCAP, la estafa de la regasificadora, en la cual también está involucrada Marta Jara, y que vuelvo a repetir, si esas investigaciones no prosperan, concretamente la de la regasificadora la denuncié en el 2013, es decir, que tengo 5 años en que el fiscal y el juzgado vienen investigando este tema, 5 años sin llegar a ninguna conclusión. Estuvo 1 año y medio en la Secretaría Antilavado, el expediente. Es decir, hay todo un mecanismo de obstrucción de la justicia para investigar la corrupción que caracterizó la gestión del Ministerio de Industria y Energía. Corrupción que puede darse por omisión o por comisión. Digo por omisión porque tiene el deber, junto con el Ministerio de Economía, que en ese momento lo tenía y lo tiene Astori, de controlar lo que está pasando, nada más y nada menos, en la industria más importante que tenía el país, que era ANCAP. Y lo que estaba pasando era lisa y llanamente el saqueo del pueblo uruguayo. Tiene también sobre su espalda la mochila de los sobrecostos de Antel Arena, que todavía no han sido investigados, pero desde el punto de vista objetivo ya está absolutamente establecido, determinado, que fue una obra que salió costando más del doble de lo que originalmente fue presupuestada. Tiene el lastre de la desindustrialización total del país. Prácticamente no quedan industrias. No es la única culpable. Todos sabemos que el modelo económico escogido por el Fraude Amplio, o aceptado la imposición internacional por esa asignación de roles que hacen las corporaciones a productor de materia prima, determinó la desindustrialización total. Y pasamos lisa y llanamente a la producción de materia prima y una industria, la industria que requiere mayores insumos de los recursos naturales más escasos a nivel planetario, que es el agua dulce, y que, como por contrapartida, tiene la mayor incidencia en lo que refiere a menoscabar el medio ambiente. Es decir, nos estamos refiriendo a las pasteras, que obedecen la instalación en zona franca de los países periféricos a esa política de traslación, de traspolación que están llevando adelante los países desarrollados con respecto a ese tipo de industria, bajo un sistema extorsivo, bajo el sistema de que, bueno, llevo esa inversión, de alguna manera, en otros países creo puestos de trabajo a costo de que ustedes paguen con todas estas cargas y detrimento, menoscabo del medio ambiente. En el Uruguay ni siquiera se respeta esa ecuación, porque en el Uruguay el contrato fue tan criminal, fue tan apátrida, fue tan vendepatria, que lo que la pastera UPM le exige en inversión de infraestructura al Uruguay y las condiciones del contrato nulo, extorsivo, abusivo, son tan leoninas que salimos perdiendo por donde se le mire. Es más, perdemos puestos de trabajo en función de la creación de esta pastera. Perdemos dinero en función de la brutal inversión en infraestructura que tenemos que hacer para que el beneficio económico, para que la ganancia capitalista evada hacia los países centrales, concretamente podría ser en este caso Finlandia. Absolutamente impresentable. Todo eso
está conjugado en la candidatura de esta mujer. Adviertan lo que puede ser esta mujer en la presidencia de la República, ¿no? Por lo tanto, es una candidata que trae, vuelvo a repetir, un lastre muy importante. Y finalmente se da la candidatura, la concreción de la candidatura de Daniel Martínez. Daniel Martínez fue el responsable del plan estratégico de ANCAP. Vale decir que toda la hecatombe que representó la administración del fraude amplio en ANCAP, que le llevó a esta industria oligopólica con precios políticos a una situación de casi quiebra, responde o es responsabilidad de Daniel Martínez. No arrancamos muy bien, como podrán ver, ¿verdad? Les quiero decir que ANCAP, cuando yo digo precios políticos, esto es muy importante, no es un precio de mercado. ANCAP hace los números y pone el precio de los combustibles conforme a la conveniencia de la contabilidad de la empresa. Yo no, al no tener competidor, al ser una empresa oligopólica, o lisa llanamente monopólica en muchas áreas, se puede dar ese lujo, poner el precio al margen de lo que se llama economía de mercado, es decir, la competencia entre distintos prestadores de servicio u oferentes o productores de la mercadería de que se trate. El precio político, entonces, es un precio por el cual usted sí o sí gana. Ahora, si usted es tan ladrón que poniendo el precio político y todo, la empresa está en situación de quiebra, bueno, ese ya no es problema del precio político, ese es problema de la moralidad de quienes estén al frente del gobierno. Ese fue el problema que tuvo Uruguay, la moralidad de quienes están al frente del gobierno. Daniel Martínez se caracteriza también por otra política que desde el punto de vista de la doctrina criminal internacional es delictiva. Digo, vuelvo a aclarar, desde el punto de vista de la doctrina internacional penal, no la nacional, porque no hay ley en ese sentido, por el momento y lamentablemente, la metodología que él tiene para llenar los cargos políticos, que se llama a nivel internacional sistema de la puerta giratoria, en muchos países está considerado delito. En nuestro país no, que quede bien claro. Yo no estoy diciendo que Daniel Martínez haya cometido delito con esta metodología. Sí estoy diciendo que en países más avanzados desde el punto de vista de la ciencia penal o del derecho penal para proteger al pueblo con respecto a los actos de corrupción del gobierno, la metodología de Martínez sí constituye delito. ¿Y cuál es la metodología de Martínez? Es la metodología de la puerta giratoria. ¿Qué es la metodología de la puerta giratoria? Que individuos de las corporaciones privadas, individuos que trabajan en las corporaciones privadas, que contratan con el Estado en determinada área, salen de la actividad privada, es decir, terminan el contrato laboral con la actividad privada, y pasan a la actividad pública vinculada a la temática que tiene esa corporación. Es decir, es evidente que quedan los nexos, quedan las vinculaciones. Esto es lo que hace Goldman Sachs, el banco sionista más importante del mundo, en lo que tiene que ver con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, con el ministro de Economía. Normalmente el ministro de Economía de los Estados Unidos es un ex directivo de Goldman Sachs. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto ha pasado en el Uruguay, en la administración del fraude amplio ha sido la nota caracterizante, y Martínez no es la excepción. Vamos a dar nombre. Damos el nombre de Puntigliano, por ejemplo, damos el nombre de Nopich, por ejemplo, damos el nombre de Michelena, y volvemos a repetir, que quede bien claro. No estamos diciendo que sea delictiva en el Uruguay, no lo es delictiva en el Uruguay, sí en muchos países desarrollados. Desde el punto de vista ético, por supuesto que es absolutamente censurable, más allá de lo que pueda decir la JUTEP, que es fraude amplista, ¿verdad? Yo no tengo la más mínima confianza en la JUTEP, por cuanto es un nicho fraude amplista. Muy bien, pero vuelvo a repetir, desde el punto de vista ético, absolutamente censurable. Bueno, vemos que las credenciales, los antecedentes como gobernantes aún a nivel municipal son verdaderamente muy malos. Responden a distintos sectores,
que se disputan el control de esa gestión doméstica que, pese a ser doméstica, representan cientos de millones de dólares. Fíjense lo que es la contratación, por ejemplo, de UPM, una contratación de miles de millones de dólares. Fíjense lo que representan las contrataciones en las carreteras, las contrataciones en la infraestructura, las contrataciones, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la educación. Son contratos y contratos. Entonces ahí usted tiene que de repente un gerente de una empresa que ha contratado permanentemente con la intendencia cae como un paracaidista en la división vialidad de la intendencia, de cualquier intendencia. O por ejemplo enfrenta situaciones como la que me tocó denunciar con respecto a Botana, que tiene prácticamente todas las obras de vialidad de Cerro Largo, las tenía Álvarez, y que cuando llegó el momento de comprar una máquina con dinero de la intendencia, compra la máquina con dinero de la intendencia y se la pone a nombre de Álvarez. No le alcanzaba con darle todas las obras, o la gran mayoría de las obras, sino que además le compra y le pone una máquina a nombre de él. Después la transfirió. Solamente el ejemplo es válido para que ustedes vean el nivel de discrecionalidad que pueden tener los gobernantes y que son fuente de ingresos. Eso queda muy claro que es así. Y finalmente llegamos a lo que era importante y nos quedan pocos minutos, que es la candidatura de un individuo que ha manejado en forma ladina, artera, todo este tema, que es la candidatura de Mujica. Por supuesto que hablar del gobierno de Mujica es hablar del Armagedón que sufrió el Uruguay, del peor y más nefasto gobernante que haya tenido el Uruguay, del más corrupto que haya tenido el Uruguay, pero blindado por la maquinaria de impunidad que representa tener fiscales políticos de gobierno. Ahora, no obstante ello, como el Fraude Amplio se encargó conjuntamente con él, o mejor dicho, en el Fraude Amplio prioritariamente el Partido Comunista se encargó de manejar dos aspectos importantes. Uno, la educación, rebajando la educación, matando la educación del Uruguay. Cuando Mujica asumió dijo educación. Le faltó decir la voy a fundir. Y la fundió. Y los niveles, a la prueba está, las denuncias que se están dando actualmente, inclusive con los institutos técnicos de evaluación, en las que se denuncia, y acaba de renunciar el director, bajo las presiones para disimular lo nefasto que ha sido el Fraude Amplio en materia de educación. Se encargó también de la administración del asistencialismo, la peor forma de degradación y esclavización que tiene el ser humano, hacerlo depender del Estado, dejarlo en una situación de rehén, de un verdadero individuo que está coaccionado, absolutamente condicionado por las migajas que les tire el Estado, y de esa manera poder entonces extorsionarlo a la hora de votar, a la hora de elegir. Ese plan asistencialista, ustedes saben que es fruto de la elucubración del Banco Mundial a través, siempre lo digo, de Paul Wolfowitz, el director del Banco Mundial, que en su momento lo echaron por ladrón. Pero desde el punto de vista de la manipulación de masas y desde el punto de vista del manejo del condicionamiento de las masas, fue una figura genial. Supo cómo crear este mecanismo perverso de estructuralización de la pobreza y de condicionamiento del voto, que lo explota muy bien el MPP y el Partido Comunista, que son los que dominan este tema. Entonces, merced a esta política perversa de haber degradado la educación uruguaya, de tener individuos absolutamente dependientes, de tener individuos que han perdido la capacidad de abstracción, es que una candidatura tan nefasta como la de Mujica podría ser la candidatura, diríamos, que salvara al Fraude Amplio del fracaso electoral. Por eso a mí no me cabe la menor duda que Mujica se va a presentar. Por otra parte, y volviendo a la temática de esta confrontación que dice relación con el manejo del negocio de la presidencia de la República, vean que los partidos políticos manejan el tema de la presidencia de la República como un negocio de sectores, como un negocio de grupos, como un negocio mafioso. Así se maneja la candidatura a la presidencia de la República. Yo sé que esto es duro, yo sé que esto es desilusionante, yo sé que esto es desesperanzador, pero alguien tiene que decir la verdad en este país, y los políticos, que son el problema, no son la solución, son el problema, jamás lo van a decir. Jamás van a decir yo soy el problema, porque yo me metí en la carrera política para trepar, yo me metí en la carrera política para enriquecerme, a costilla del pueblo. Y si no, vean cuál es el derrotero de América Latina.
Si no, vean lo que es Venezuela, vean lo que es Nicaragua, vean lo que es Guatemala, lo que es Salvador, lo que es México, lo que es Argentina, lo que es Brasil, lo que es Uruguay. Entonces vamos a dejarnos de la demagogia y de la mentira. Vamos a decir las cosas como son. Porque no en balde todos esos países, que además son países ricos, pero son países absolutamente, algunos de ellos, son países muy ricos. ¿A quién le cabe duda que Brasil es un país rico? ¿A quién le cabe duda que Argentina es un país rico? ¿A quién le cabe duda que el Congo es un país rico? Pero la corrupción del político, del gobernante, es tan grande que llega a fundir a los países más ricos. Entonces, lo que se está dando en el Frente Amplio es una puja de poder para ver quién se queda en mejor posición estratégica para aprovechar, para usufructuar, para expoliar el negocio de la presidencia de la República. Tristísimo, amigos, tristísimo lo que vive el Uruguay. Nuestro papel es un papel absolutamente, digo nuestro como ciudadano, como mero elector, que yo, ustedes saben, pago la multa, pero es un papel absolutamente secundario y adjetivo. No importa a quién voten, no importa a quién voten. Ese es el gran dilema, esa es el gran problema que tiene esta democracia formal, esta escenificación de democracia que ha logrado establecer a nivel planetario el gran capital banquero internacional. No importa, vienen las agencias calificadoras de riesgo y le dicen al gobernante, usted tiene que hacer tal cosa, porque de lo contrario le corto el crédito, porque de lo contrario los bancos privados le cobran una tasa por los préstamos que le hagan, que usted no las puede solventar, no las puede pagar. Bueno, amigos, como verán, las candidaturas dentro del Fraude Amplio no tienen a los efectos prácticos del ciudadano común mayor importancia. Voten a quien voten, ustedes saben perfectamente bien, tenemos 3 gobiernos, han fundido al país, se han caracterizado por la corrupción. Y otro aspecto importante, que es bueno recordárselo a Miranda cuando habla de fascismo, violadores de los derechos humanos. Miranda, usted es presidente de una fuerza política que gobierna para las grandes corporaciones internacionales, como lo hizo el fascismo, que viola los derechos humanos, como lo hizo el fascismo, que tortura, como lo hizo el fascismo. Así que cuando usted habla de fascismo por respecto a Bolsonaro, yo diría que primero se fijara por casa, porque si hay una fuerza fascista en este país, es el Fraude Amplio que usted preside. Gracias, Laura. Un muy buen sábado para todos ustedes. Muy bien, doctor, muy amable como siempre. Muchas gracias. Buen sábado para ustedes también. Nosotros seguimos aquí en la mañana de Radio Felicidad.